Romanos 8, 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Este fin del capítulo 8 de Romanos, del libro de Romanos, nos enseña algo glorioso acerca del amor de Cristo, la protección de Cristo sobre nosotros. Dice, por lo cual estoy seguro, firme, convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué verdad gloriosa para nuestra vida. Amén. Qué verdad más gloriosa. Alex tiene algunas semanas que él tomó una decisión para Cristo. Profesó Cristo como su Señor y su Salvador. Y Alex, esto es una verdad sublime para nosotros. Que no hay nada, ni una bomba atómica, ni la coronavirus, ni una economía fracasada que puede separarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué verdad más gloriosa, más sublime, que nos trae aliento en cualquier situación en la cual nosotros nos encontramos. En el medio de tristezas, en el medio de pruebas, en el medio de dificultades, persecuciones, gozos, victorias y fracasos, hemos experimentado la bendición, el aliento, el confort, el gozo de saber que Dios es por nosotros y que no hay nada que puede separarnos del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ahora vamos a Romanos 9, versículo 1. Que es el siguiente versículo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Qué cambio drástico en emoción en el libro. Termina el 8 con algo sublime, una declaración increíble, impresionante, que estamos en el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y después Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Qué cambio drástico en emoción, que no es algo para nosotros que sigue de manera natural a lo que nosotros leímos al final del capítulo 8, donde el creyente puede tener la confianza y puede concluir y ser convencido de que Dios es por él y que no hay nada que pueda separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero vemos emociones fuertes y sinceras en el comienzo del capítulo 9. En el versículo 1 él dice, verdad digo en Cristo. Él está tratando de persuadir a nosotros que lo que él va a decir es de su corazón. Es real. Es algo por decir, de las entrañas, que está en las entrañas de él. Él dice, verdad digo en Cristo. Y después dice, no miento. Después dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Lo que él quiere decir es, créeme lo que voy a decir ahora. Créeme en lo que voy a decir ahora.
¿Y qué dice? ¿De qué se trata su sinceridad? Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque él tiene tanta convicción acerca de su tristeza en su corazón y su dolor continuo. De manera más general, en manera más general, ¿por qué debería un creyente sentir al darse cuenta de las gloriosas verdades del final del capítulo 8? ¿Qué motivo tiene entonces el creyente de tener gran tristeza en su corazón y continuo dolor en su corazón? Hermanos, ¿no acabamos de leer una verdad increíble que no hay nada que puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús? Entonces, ¿por qué tener tristeza? ¿Por qué tener continuo dolor? El versículo 3 nos explica. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hemos estado estudiando Romanos capítulo 9 y comenzamos de nuevo estudiando del 6 en adelante. Él estaba enfocado ¿en quién? Israel. Él estaba enfocado en Israel, ¿quién? Físico. Sus hermanos según la carne, dice. Él estaba enfocado en su gente, en sus compatriotas. Y lo que esto nos enseña, mis hermanos, es que aunque la vida cristiana es una vida bendecida intensamente y gozosa intensamente, porque Dios es por nosotros y no hay nada que nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Esto nos enseña que el creyente no está supuesto simplemente a enfocarse en sí mismo. El creyente no... ¿Quién aquí ha rendido su vida en fe y arrepentimiento al Señor Jesucristo? Levanta la mano. ¿Y cuántas maneras Dios nos ha bendecido? Amén. Y cuán gozoso ha sido la vida cristiana. Amén. Y cuántas bendiciones y cuántas exhortaciones, cuántos momentos en que Dios nos ha levantado, cuántos momentos en que Dios nos ha animado, cuántos momentos Dios nos ha provisto en medio de necesidad. Y decimos amén porque sentimos satisfechos y contentos. Pero el verdadero cristiano, el cristiano maduro, no se enfoque solamente en sí mismo. No es solamente tu vida bendecida, es lo que vale. No es solamente mi vida bendecida, es lo que vale, es lo que importa. Lo que Romanos 9 del 1 al 3 nos enseña es que el cristiano no debería solamente preocuparse con sí mismo, sino que se debería preocupar con los demás, con otros. Aunque la vida cristiana, y esto es el problema de los cristianos evangélicos, le voy a decir, de nosotros los cristianos evangélicos, somos muy individualistas en nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque venimos de la iglesia tradicional, donde enfatiza la madre iglesia y todo es la iglesia. Y escuchamos el Evangelio de Cristo y nos damos cuenta, hermana Asia, que el Evangelio es algo personal. La aplicación del Evangelio es al nivel personal. Pero después como cristianos nos convertimos en muy individualistas. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces estamos preocupados con lo nuestro y olvidamos del otro, del prójimo. Entonces, aunque la vida cristiana es intensamente personal, porque uno tiene su relación personal con el Señor, uno tiene su testimonio personal con el Señor, uno tiene su día a día con el Señor personal, con el Señor. Aunque la vida cristiana es intensamente personal con el Señor,
también es intensamente dirigida a lo demás. Debería ser. Debería no solamente ser introspectiva, por decir, debería mirar afuera. ¿Qué palabra se podría usar en español? Cuando uno está mirando de afuera a lo demás. Tomen 50 minutos para pensar en una palabra y me avisa al final del tema. Pero debe ser como extrovertida, por decir, no introvertida la vida cristiana. No solamente mirando adentro, sino mirando afuera a lo demás. Entonces, en esta mañana lo que yo quisiera hacer es examinar Romanos 9, 1 al 5 y mirar, ¿cuántas maneras, Natanael? 3. 3 maneras en que nosotros expresamos la preocupación con lo demás como cristiano. La perspectiva exterior, externo. Extrovertida es la palabra que voy a usar. La perspectiva extrovertida de la vida cristiana. Volvemos a nuestro pasaje. Dice Romanos 9, 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, que usted es tan por nosotros y nos ama tanto, Señor, que no hay nada que nos puede separar del amor que usted tiene para con nosotros, que es en Cristo Jesús. Y Padre, ayúdanos, Señor, a entender que como creyentes tenemos que mirar afuera y no solamente adentro en nuestras vidas. Gracias, Padre. Bendiga este mensaje. Bendiga este tiempo y deme dominio sobre el idioma. En el nombre de Jesús. Amén. Primera observación. El creyente debería tener conciencia de otros. El creyente debería tener conciencia de otros. Esto es la primera observación que podemos sacar de este pasaje. En nuestro pasaje, el versículo 3 nos enseña de quién Pablo estaba tan preocupado. ¿Quién era el enfoque de su gran tristeza y su continuo dolor en su corazón? Era sus hermanos según la carne. Israel, la nación de Israel. Israel física, como nosotros hemos estado estudiando en los estudios de los Romanos 9, domingo por la noche. Y hay que pensar, mis hermanos, estos son las mismas personas, o es la misma persona con quien Pablo ha estado dialogando y refutando en Romanos capítulo 9. Eran su enemigo de debate, por decir, su oponente en el debate en todo el transcurso de Romanos 9. Pero no solamente un judío teórico, esto era la gente que lo perseguía. Esa era la gente que lo difamaba. Eso era la gente que lo maltrataba. Eso era la gente que lo azotaba. Y hay que pensarlo, mis hermanos. Pablo en Romanos, en el libro de Romanos, ha estado refutando y acabando con el judío prototipo, por decir. Pero su interés no era ganar un argumento, pastor. Al final su interés es que su oponente conozca la verdad y sea convertido. No derribado, sino convertido. Y es difícil entender esto hoy en día en nuestra cultura, porque tenemos una cultura tan polarizada, ¿se puede entender la palabra? A veces invento palabras en español.
una cultura muy polarizada. Si tú eres demócrata, que vaya al infierno, no me preocupa. No, si tú eres conservador, que vaya al infierno. Es la cultura en que vivimos. Eres liberal, al infierno. Conservador, al infierno. Musulmán, al infierno. Católico, al infierno. Todo el mundo está polarizado. Y no nos miramos unos a otros como seres humanos. Hechos en la imagen, creados según la semejanza e imagen de Dios. Con dignidad de ser humano. Gente por lo cual Cristo murió. Eso es lo que hemos estado enseñando y aprendiendo. Que Cristo murió ¿por quién? Por todos. No solamente los que han creído, sino también a los que son incrédulos. Cristo murió por ellos también. Y si Cristo murió por ellos, ¿quiénes somos nosotros para no tener conciencia de ellos? Amén. Israel según la carne era enemigo número 1 de Pablo. Y Pablo tenía no tenía pena, hermano Luis. Dice que tenía gran tristeza. Y no se sintió mal por un momento. Sintió continuo dolor en su corazón. ¿Quién aquí ha sentido dolor en el corazón? Pero digo de manera profunda. ¿Quién aquí ha sentido? ¿Puede levantar la mano? Por alguna situación. Angustia. Dolor. Y él lo sintió no por sí mismo, no por sus amigos, por sus enemigos. Entonces, el cristiano debería tener conciencia de otros. Aquí vemos en el versículo 3, cuando él dice que él está dispuesto a ser anatema, separado de Cristo por Israel. Su preocupación es que ellos son anatema y que ellos están separados de Cristo. Hermanos, hermanas, el creyente, siendo alguien que ha sido bendecido y beneficiario del perdón de Dios, debería tener una mente y un corazón orientada hacia lo demás. ¿Cuánto dicen amén? Tomando en cuenta todas las bendiciones, los gozos, los privilegios que nosotros tenemos como cristianos, debería ser natural que nosotros no queremos guardarlo para nosotros. Amén. ¿Cuántos de ustedes al ver una buena película, y digo una película sana, amén, pero al ver una buena película, el día siguiente ando contando todo el mundo acerca de la película y recomendando que deberían ver la película? Amén. O si usted ha ido a un buen restaurante y ha comido tremendo plato, el día siguiente está cantando las maravillas de la comida, de lo que comió, y recomendando el restaurante a tutti mundi, como el pastor dice. Amén. Yo lo he visto en el pastor. Fueron a un restaurante colombiano y el día siguiente, hermano, tremendo plato típico que yo comí allá. Y ese cafecito, y cantó los cánticos del café. Amén. De alabanza al café. Y nosotros que hemos sido salvos, no somos capaces de contar a los otros acerca de la salvación. Debería ser natural. Debería ser algo, y a nosotros, y estoy hablando a todos, dicen que cuando uno apunte, hay 3 que están apuntando a ti mismo. Amén. 3 apuntado a mí. Pero debería ser algo natural. Algo que viene naturalmente a nosotros. Busque Juan 4:25. Considera las actitudes que tuvieron las personas cuando se encontraron con Jesús y fueron bendecidos por Él.
siempre su primera inclinación era salir y contar a los demás. Juan 4:25. Hablando de la mujer samaritana. Le dijo la mujer: sé que ha de venir al Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? O ¿qué hablas con ella? Entonces, la mujer dejó su cántaro, dejó lo que estaba haciendo en ese momento y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta mujer tuvo una conversación larga con Jesús. Y en el versículo 25, ella confiesa que ella quiere conocer el Mesías, el Cristo. Y Jesús declara que Él es el Mesías. Y en el versículo 28, ella dejó su cántaro ahí, botado en el piso, porque ella estaba buscando agua, y fue a su ciudad. Y en el versículo 29, ella cuenta a su ciudad que ella cree que se encontró con el Mesías. En el versículo 30, todos salen a conocerlo. Esto es la mentalidad que Pablo muestra en Romanos 9, 1 al 5. Él sabe que él ha tenido un encuentro con Cristo. Amén. Y él sabe de las bendiciones de la vida en Cristo. Él sabe que él es beneficiario de todas las bendiciones mencionadas en Romanos 1 al 8. Justificación, santificación, victoria en Cristo, la presencia del Espíritu Santo en el creyente, los ministerios del Espíritu Santo en el creyente y la verdad que Dios es por nosotros. Y entonces, ¿quién puede estar contra nosotros? Y como la mujer ahí en el pozo, él deja su cántaro y no mira solamente a sí mismo, sino mira a Israel. Y se preocupa con Israel. Hermanos, hermanas, piensa en todas las bendiciones que Dios ha otorgado a su vida. Usted y yo, nosotros éramos, si estamos en Cristo, éramos pecadores condenados en rumbo al infierno. El Señor nos ha redimido, no porque somos buenos, a pesar de que nosotros somos malos. El Señor nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha dado nueva vida. ¿Cuántos de nosotros antes de Cristo decíamos: ay, que ojalá que pudiera yo nacer de nuevo y comenzar la vida de nuevo? Si usted no ha nacido de nuevo, le digo en esta mañana, usted puede nacer de nuevo. En Cristo hay nueva vida. Y nosotros que hemos creído, recibimos nueva vida en Cristo. Y con esa nueva vida en Cristo, relaciones restauradas. Nuestra vida parecía como un campo de batalla, donde había gente, cadáveres ahí en el piso. Y Cristo resucitó nuestros matrimonios. Y Cristo resucitó en la relación que tenemos con nuestros padres, o con nuestros hijos, o con nuestros hermanos, según la carne. Él ha restaurado relaciones en nuestras vidas. ¿No es cierto, hermana Betty, hermano Juan? El Señor nos ha dado una familia en la iglesia. Nosotros andando, vagabundeando por la vida, sin nadie para preocuparse de nosotros, sin ningún tipo de relación profunda con otros, todo superficial, todo ahí por arriba, ninguna amistad real, ninguna hermandad real. Y el Señor nos ha dado en un instante una familia de 100 personas que está orando por ti y que te quiere y quiere lo mejor para ti. Qué increíble es eso. El Señor nos ha dado la victoria sobre pecados.
alcohol, droga, complejos, amarguras, enojos, malos recuerdos. Y el Señor lo ha sanado. Y usted y yo y nosotros disfrutamos una comunión personal con el Creador de los cielos y la tierra, donde cuando leemos su palabra nos habla. Cuando nosotros oramos, tenemos comunión con Él. Pero la pregunta que tengo para nosotros en esta mañana, ¿y qué de los otros que no conocen a Cristo, que no tienen estas bendiciones y que no tienen estos privilegios? ¿Y qué de ellos? Nosotros como perdón la expresión, como sanguijuelas espirituales. Chupamos y chupamos y chupamos. Y extraemos y extraemos y extraemos. Pero no damos nada. Simplemente enfocado en lo nuestro, en mi bendición, o en la bendición de los míos que son los convertidos. ¿Y qué de los que no están convertidos? ¿Cuándo dicen amén? Hermanos, hermanas, estamos rodeados de gente en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos una Israel física alrededor de nosotros. Tenemos parientes, padres, madres, hijos, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos. Tenemos amistades. ¿Cuántos aquí tienen amistades? Gente que usted quiere, que no conocen a Cristo. Hijos, maestros, colegas de clases, colegas en el trabajo, vecinos, vecinas. O sea, no somos llamados a ser del mundo, pero somos llamados a vivir en el mundo. No somos llamados a vivir en una burbuja cristiana. Vivimos en el mundo y tenemos trato con todo tipo de gente. Y eso es como el Evangelio va esparciendo. Y tenemos interacción con estas personas, tenemos trato con ellos, conversamos con ellos, reímos con ellos, los queremos, nos preocupamos por ellos. Estas personas son nuestro Israel, según la carne. Nuestra gente, por decir, o sea, la gente que Dios ha puesto en nuestra vida para preocuparse por ellos. Pero mi pregunta esta mañana es, ¿tienes la inclinación, tienes el deseo de compartir Cristo con estas personas? ¿Estamos preocupados acerca de su condición espiritual eterna? Si usted cree de verdad que Dios te ha otorgado todas estas bendiciones que yo acabo de mencionar, la pregunta es, ¿estás por lo menos pensando, consciente de estas personas, de esta gente alrededor de ti? ¿Cómo podemos enseñar y mostrar conciencia? Orando por ellos, buscando el rostro del Señor en oración, para que Él obre en la vida de ellos, para enseñarle su necesidad de salvación, ayunando por ellos, que el Señor haga una intervención radical en sus vidas, que el Señor los sacude de su indiferencia y comodidad, de su autosuficiencia, de su indiferencia, y que comiencen a buscar al Señor, testificando por ellos, a ellos, compartiendo el Evangelio con ellos y sirviendo a ellos
como Cristo servía a los demás. A veces es mejor no hablar y no tomen esto mal, ¿ok? Pero a veces es mejor no hablar y enseñar con sus hechos y con sus acciones y con sus actitudes y después hablar. Amén. La verdad de las cosas es que nuestro Israel nos conoce muy bien. ¿Por qué? Porque estamos teniendo trato con ellos todos los días. Sus hechos van a hablar más fuerte que sus palabras en un comienzo. Palabras respaldado por hechos es más poderoso. ¿Cuántos digan amén? Sirviendo a ellos. Entonces, primero, conciencia. El creyente debería tener conciencia, preocupación, pensar en los demás. Segundo, el creyente debería tener compasión por otros. El creyente debería tener compasión por otros. Esta orientación hacia los demás que el apóstol Pablo nos enseña en este pasaje no era algo estéril, no era algo sin emoción, no era algo simplemente una preocupación como producto de un sentido de deber, de responsabilidad, sino que era algo que él sentía en la profundidad de su alma. Pablo sentía esta compasión. La conciencia de Pablo no era algo simplemente intelectual, sino algo emocional también, mostrado en compasión. Esto lo podemos ver en el versículo 2. Mira, Romanos 9:2. Romanos 9:2. Dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Gran es la palabra mega, que significa muy grande, lo máximo. Somos como creyentes llamados a tener mega gozo, ¿recuerda? Gran gozo. Bueno, aquí él tiene mega tristeza, gran tristeza. Muy grande, lo máximo. Tristeza es la palabra lupe y significa aflicción de alma. No es simplemente como una melancolía. Gracias. No es solamente una melancolía como, así como un desánimo. No. Dice aflicción de alma. Y el dolor, la palabra dolor, en cuanto a continuo dolor de corazón, es la palabra udunai. Vamos a repetir esa palabra, udunai. Udunai, 1, 2, 3, udunai. Que significa una tristeza que consume. Que consume. Y corazón es la palabra cardia, que significa la mente, las emociones, el alma. Lo que vemos aquí, este retrato verbal aquí, lo que nos enseña es que Pablo estaba profundamente perturbado, afligido, consumido por emoción frente a la condición espiritual de Israel. Pablo aquí está mostrando la misma emoción que el Señor Jesucristo mismo enseñaba, mostraba hacia Israel. Busca en sus Biblias Lucas 19:41. Lucas 19:41. Dice la palabra del Señor.
Y cuando llegó cerca de la ciudad al Señor Jesucristo, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Qué horrible es, hermanos, cuando usted conoce, y me imagino, pastor, usted ha experimentado esto en sus años en el ministerio. Usted ve el peligro hacia el cual alguien va en su vida. Y usted le ha advertido. Y usted le ha dado las herramientas para evitarlo. Pero esa persona, por indiferencia, por incredulidad, por rebeldía, va a hacer lo que quiere hacer. Y usted conoce la destrucción que está al final para ellos, para esa persona. El dolor y aflicción que usted ha sentido, me imagino, en los 150 años de ministerio que tiene. Eso es el dolor aquí que el Señor Jesucristo enseñaba. Dice, oh, si también tú conociese, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejaron en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste en el tiempo de su visitación. Dice que Él lloró. Él lloró profundamente por Israel. Él lloró y lamentó la destrucción que venía hacia Israel. Porque ellos ignoraron la paz que había llegado en ese día. Mateo 23, 37. Búsquelo, por favor. Mateo 23, 37. Entre paréntesis, bueno, voy a esperar. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, esto es el Señor Jesucristo otra vez hablando hacia Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Otra vez aquí el Señor está lamentando el rehusar de parte de Israel a venir al Mesías, su rechazo del Mesías, y Él lamentando, llorando por Israel y la desolación y destrucción que iba a venir hacia Israel. Entre paréntesis, si ellos hubieran sido elegidos para condenación, qué hipócrita sería Jesucristo, amén. Él lloró, Él lamentó, dice que Él quiso juntarlo como polluelos, y ellos no quisieron, Pero volviendo al tema, Pablo mostraba la misma preocupación, la misma compasión que el Señor Jesucristo mostró. Y esto es la segunda observación que podemos sacar, que es, no solamente deberíamos ser conscientes de lo demás, sino también tener compasión por ellos. Como el apóstol Pablo y al Señor Jesucristo, nuestra preocupación por los otros debería ser acompañado por una compasión genuina por ellos. Hermanos, deberíamos ser conmovidos en nuestras emociones. Deberíamos sentir mega tristeza, gran tristeza y continuo dolor por lo demás. Especialmente los que decimos que amamos y que no tienen el amor de Cristo en sus vidas. Pero esta emoción, este ser conmovido, esta compasión, no debería ser simplemente ser sentimientos baratos.
Al contrario, debería estar fundamentado en la convicción de la verdad, de que las bendiciones, de que el hecho que nosotros no hemos de ser separados del amor de Dios, el raíz de eso es estar en Cristo. Porque dice Romanos 8:39 que no hay nada que nos separa del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Nuestra compasión tiene que estar fundamentada en esta verdad. Deberíamos estar conmovidos por la verdad de quiénes son estas personas según la palabra de Dios. Esa amistad que usted tiene, que usted quiere, hay una verdad espiritual detrás de esa persona según la palabra de Dios. Esa madre, ese padre, ese hermano, hermana, primo, tío, prima, tía, abuelo, abuela, la persona, la amistad, el colega, según la Biblia dice, aun están vivos aquí en la tierra, están muertos en sus delitos y pecados. Y eso debería conmovernos. Aunque ellos están ricos en las cosas de este mundo, vivan en una pobreza espiritual completa en la vanidad de sus mentes y de su vida. Que aunque caminan en la luz del día, viven en tinieblas, palpando, tratando de buscar cómo vivir y cómo caminar en la vida. Aunque están físicamente saludables, sufren de los efectos devastadores, cancerosos del pecado en su vida. Eso es la verdad detrás de las personas de nuestro Israel. Y tenemos que recordarlo. Y tenemos que estar convencidos de esas verdades. Esto nos debería movernos a tener compasión, angustia por ellos. ¿De qué manera el tener compasión es importante? Compasión es importante porque nos alimenta, nos lleva a tener esa orientación hacia los demás que mencionamos anteriormente, mirando más allá de nosotros mismos, pero mirando hacia ellos con convicción y con urgencia. Entonces, en vez de simplemente orar por ellos, por su salvación, deberíamos orar con convicción, con urgencia, con lágrimas y con angustia, buscando el rostro de Dios y rogando a Dios que haga una intervención radical en sus vidas. Algunos de nosotros nos hemos cansado de orar por nuestro Israel. Y nos conformamos, decir simplemente, yo estoy orando por ellos, yo he orado, mis manos están lavadas. Y nos conformamos con eso. No, mis hermanos, no debería. Si había alguien que debería sentirse conformado con lo que hizo por su gente, ¿quién fue? Jesucristo. ¿Y quién más? Pablo. Porque Pablo iba a las sinagogas, predicaba, fue azotado, golpeado, maltratado. Y si había alguien, humanamente hablando, que podría decir, ya, me harté, ya, era Pablo. Y aún así, decía que tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón por ellos. Entonces, orar con urgencia, con lágrimas, con angustia. Ayunar por ellos, con un corazón quebrantado delante del Señor. Donde vamos delante del Señor y rasuramos nuestras cabezas, espiritualmente hablando. Ahora, si usted quiere llegar a la iglesia calvo, no hay problema. Pero rasurando las cabezas, espiritualmente hablando, delante del Señor. Y colocando
y vestirnos de cenizas y ropa de saco espiritual en la presencia del Señor, rogando a Él que Él mueva en la vida de ellos, que usa circunstancias en sus vidas para quebrantarlos, para enseñarles su necesidad de Cristo y para mostrarles su necesidad de arrepentimiento, sirviéndoles con un deseo genuino, un cuidado, un trato genuino, con la misma humildad y gracia que Jesucristo mostró en la cruz. Estar con ellos cuando necesitan, llenando las necesidades de ellos, animando a ellos, compartiendo el Evangelio con ellos, con urgencia, con convicción, con amor, con ternura, y no con un sentimiento como que ya le conté acerca de Jesús, mis manos están lavados. Al contrario, debería ser con un deseo sincero de que el Señor abra las puertas y que dé la sabiduría para hablar a esa persona y para que el Señor traiga la obra a su vida. Hermanos, hermanas, nosotros como creyentes, y hablo en general, hemos perdido ese sentimiento de angustia como cristianos. Hemos perdido ese sentir, esa angustia, ese dolor, ese quebrantamiento de corazón por los que no conocen a Cristo. ¿Dónde está nuestra angustia? Estamos distraídos. Estamos fríos. Estamos indiferentes. Estamos enfocados en lo nuestro y en lo de esta iglesia local, pero no estamos mirando afuera. No estamos mirando a lo demás. No hay dolor, no hay tristeza, no hay compasión. Y si nosotros, si lo que yo he compartido, y esto es para todos nosotros, si lo que yo he compartido suena como algo de extraterrestre, nosotros tenemos problema. Nosotros tenemos problema. Nuestra vida cristiana tiene problema. Nuestro caminar con el Señor tiene serio problema. Nuestra convicción de lo que la palabra dice tiene serio problema. Si realmente creemos lo que decimos que creemos, hermanos, toda la gente que queremos que no se ha convertido van al mismito infierno. Hello. El infierno no es simplemente un lugar incómodo de espera, como el aeropuerto, cuando el vuelo está atrasado, aunque se siente como infierno a veces. Es condenación eterna. Tu hermano, tu hermana, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hijos, abuelos, amigos, colegas, hermanos, van al infierno. Y no sentimos nada. Amén. No sentimos nada. Tenemos problemas si no sentimos nada. Muy serio. Quizás no creemos al final. Sí, lo dije. Quizás no creemos en realidad si no sentimos compasión. Porque la verdad, la convicción no es algo intelectual. Es algo que toma control de la voluntad entera de la persona, del ser humano, incluyendo sus emociones. Conciencia y compasión. Tercero,
Tercera observación que el creyente debería tener hacia lo demás es compromiso. Compromiso. Es claro que nosotros debemos de tener conciencia de lo demás y que debemos de tener compasión por lo demás. Esto es esencial. Amén. Pero no es suficiente. Porque simplemente el resultado sería ser un grupo de gente que está pendiente de otros, siente dolor por otros, pero no hace nada. Amén. En nuestro pasaje, Pablo estaba claramente consciente, estaba claramente preocupado con Israel, consciente de Israel, y sintió una compasión, una tristeza, un dolor continuo, profundo por Israel. Pero esta tristeza y este dolor no era simplemente un sentimiento interno, sino culminó en un deseo para acción, un movimiento de la voluntad. Romanos 9:3. Si usted no lo tiene, búsquelo. Romanos 9:3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne. Lo que él dice aquí es que si él pudiera, él estuviera dispuesto a ser separado de Cristo y sujeto a condenación eterna, si el resultado sería que sus hermanos según la carne podrían conocer a Cristo y recibir las mismas bendiciones que él ha enseñado de Romanos 1 al 8. O sea, él está dispuesto a ir al infierno por Israel. Es lo que está diciendo. Y lo que eso nos enseña es compromiso. Él estaba tan preocupado, tan conmovido, tenía tanta compasión por Israel, que él estaba dispuesto a ir al infierno por ellos, si fuera posible. Claro, él sabe que no sería posible, porque es un pecador. No serviría de nada. Amén. Pero él estaba dispuesto a ir al infierno por ellos. En el trato entre los muchachos cuando se van conociendo antes del matrimonio, el muchacho que quiere mostrar su gran afecto hacia la muchacha dice: estoy dispuesto a ir a la luna y volver para atrás. I'm willing to go to the moon and back for you. No lo crea por si acaso, muchachas. Cuando algún muchacho dice eso, no lo crea. Pero sí podemos creer a Pablo cuando él dijo que estaba dispuesto a ir al infierno por ellos. Eso es compromiso, mis hermanos. Eso es alguien que estaba dispuesto a tomar acción por ellos. Muchas personas hablan, por ejemplo, el muchacho pretendiendo con la muchacha, hablan de diferentes asuntos acerca de lo cual ellos dicen que se preocupan y que tienen compasión, pero en muchas instancias no hay compromiso, no hay acción, no hay movimiento. ¿Por qué? Porque el compromiso implica estar dispuesto a tomar acción, lo cual requiere tiempo, energía y recursos. Eso implica ser vulnerable. Eso implica estar incómodo, incomodarse. Esto implica ser débil, vulnerable. Y en el contexto de compartir el evangelio con los demás, implica ser vulnerable a ataques,
rechazos, maltratos. Implica sentirse débil. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, al testificar a alguien que queremos, le hemos querido partir la cabeza? ¿Con una H se dice? Con una H. ¡Pacta! Y después con la grieta que se forma, usted toma la grieta, abrir la cabeza, tomar su Biblia, entrarlo, después conseguir crazy glue, pegarlo y juntarlo de nuevo para que se convierta. ¿A cuántos de nosotros nos hemos pasado eso? Y hemos querido romper nuestra propia cabeza contra la pared, porque es lo mismo tener la conversación con esa persona. Preocuparse, es fácil ser indiferente. Es cómodo. Amén. Es cómodo preocuparse simplemente con lo suyo y con lo mío. Y que todo el mundo haga lo que quiera. Es incómodo comprometerse con personas. Es incómodo. Uno se siente débil. Vulnerable, preocuparse con otro y tratando de hacer algo por el otro, porque cuánto nosotros quisiéramos a la mala convertir a la gente, decir a la persona, bueno, si tú te vas a ir al infierno, entonces te lo voy a mandar al infierno, y quieres tomar una bala y darle con una bala, porque ya te frustra. Amén. Compromiso duele. Por eso muchos no se comprometen. Por eso muchos de nosotros no nos comprometamos. Porque es incómodo. Requiere esfuerzo, tiempo. ¿Quién tiene tiempo en Nueva York? Nadie. Requiere recursos. Invertir en lo demás. Y trabajar con personas, al final es sucio. No porque la persona es sucio, simplemente entrar en la vida de alguien y ser expuesto a las gracias y desgracias de su vida. Es un proceso muy sucio, en el sentido que uno no quiere como que se eche para atrás y le da miedo. Me imagino la cantidad de historias que el pastor y la hermana Bebita tienen, de entrar en la vida de la gente y te asustes de lo que estás viendo y no sabe por dónde entrar y cómo trabajar y después pasar tiempo invirtiendo y no sabiendo qué va a resultar. Pero es compromiso. Somos llamados a tener compromiso. El apóstol Pablo mostró compromiso a Israel, siempre predicando primero en las sinagogas. A pesar de la oposición, los golpes, el rechazo que iba a recibir. No lo busque, pero Hechos 13:5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Hechos 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creó una gran multitud de judíos. Amén. Y asimismo de griegos. Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Pablo, debido a su amor, su compasión para con Israel, predicaba el evangelio de Cristo primero en las sinagogas, a pesar de varios factores: el cansancio del viaje, la falta y la escasez de recursos que él podría entrar. No sabía dónde iba a quedar, no sabía dónde iba a conseguir para comer.
a pesar de no saber qué tipo de reacción, qué tipo de respuesta recibirían. A pesar de la persecución y oposición bien probable que iban a enfrentar. A pesar del maltrato fuera de la sinagoga que iba a enfrentar. Esto nos enseña el compromiso increíble de Pablo, nacido producto de una conciencia de Israel y una compasión por Israel. Y no hay que recordarnos que Jesús mostró el mismo compromiso para con Israel, nacido resultado de la misma conciencia y la misma compasión. Esto es evidenciado por su sufrimiento y crucifixión. No hay que buscarlo. Filipenses 2:6-8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, hablando de Jesús, sino que se despojó a sí mismo, abandonó toda su majestad, toda su dignidad, toda su riqueza y comodidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 12:2-3 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tan contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, hermanas, la conciencia y la compasión nos debería llevar a un compromiso a tomar acción. El cristiano es llamado a tener conciencia, compasión y compromiso con lo demás. ¿De qué manera podemos mirar este compromiso? Primero, orando por ellos. En nuestra oración por lo demás, deberíamos tener compasión y deberíamos estar comprometidos a orar. Esto significa una intervención real, con urgencia real, con una persistencia urgente en la oración. No es simplemente orar una vez y decir, ya, oré. Lavo las manos. ¿Hubo lágrimas? Sí, hubo lágrimas. No. Es persistir en la oración. Alex, a pesar de lo que usted cree, su suegra te quiere. Es loca, sí. ¿Dónde está ella, por si acaso? Oh. Es loca, sí. Eso sí, certificada. Con sello y todo. Pero esa mujer persistía en oración por ti. De que la gracia de Dios obrara en su vida. Y ella persistió en oración. Rogando a Dios. Y entonces, varios orando por mucho tiempo por usted. Jesús. Sí, yo. No estoy hablando de Jesús. Gente orando por ti. Por tiempo. Su tío, aunque tiene cara de mala gente, orando mucho por ti, por buen tiempo, para que conociera la verdad. Busque Lucas 18, del 1 al 8. Considera la parábola de la anciana, de la viejita y el juez injusto. Lucas 18, 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, comprometerse a orar. Diciendo, había en una ciudad
un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Me imagino que tenía un landlord chueco que no arreglaba las cosas en el apartamento y la lluvia entraba. Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, ¿oíd lo que dijo el juez injusto? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que clamen a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo lo he mencionado anteriormente, esta viejita, esta viuda, iba al juez, el juez de housing. El landlord no arreglaba las cosas, la lluvia entraba en el apartamento, había ratones y cucarachas en el apartamento. Y ella iba allá al juez y pedía justicia, que manda el landlord que arregle las cosas. Y no quiso. Y entonces esta mujer, cada vez que veía al juez, decía, hazme justicia. Iba al supermercado, ahí con su cochecito, ahí, ¿cómo se dice? El shopping cart. El carrito. Iba con el carrito, doblaba por la sección de las cosas congeladas, ahí estaba la viejita, con el dedo doblado diciendo, hazme justicia. Él despertaba en la mañana, salía de su casa, iba al trabajo, ahí estaba la viejita frente a su casa, hazme justicia, hasta que el hombre se cansó y le hizo justicia y mandó al landlord que arreglara las cosas. Dios no es un juez injusto. Y no debemos de desmayar en la oración. ¿Quién es tu Israel? ¿Quiénes son los tuyos? ¿Y quiénes son los míos que no han conocido a Cristo todavía? Estamos orando continuamente, perseverando en oración, insistiendo con el Señor. ¿Sabe qué? El Señor no se molesta, no se cansa. No desmayemos en orar por ellos. A veces uno se frustra y uno se cansa, pero no debemos de desmayar. ¿Cuántos dicen amén? Comprométete en orar continuamente por tu Israel. Segundo, ayunando por ellos. Ay, el ayuno duele. Ay, sí. Para ayunar hay que tener compromiso. ¿Cuándo dicen amén? Ya yo tengo hambre ahora, en este momento. Ya lo siento. Hay algunos gemidos, pero no es el Espíritu Santo que está gimiendo en este momento. Definitivamente no el Espíritu Santo. Ayunar. ¿Qué significa eso? Negarse de alimentos y apartar tiempo para estar a solas con Dios. A rogar a Dios, a tener comunión con Dios e interceder en oración por los tuyos. ¿Qué tipo de compromiso requiere ayunar? Negarse de comer. Yo soy un reloj en la comida, pastor. Desayuno, almuerzo, merienda de la tarde, cena y cafecito antes de acostar. Tum, 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 tum. Pobre Lili, así es. Yo soy un reloj. Negarse de comer. Sí. Apartar tiempo así. Sí. Para que el Señor haga la obra en los nuestros. Eso requiere compromiso, mis hermanos. Eso requiere esfuerzo.
Nehemías capítulo 1, brevemente. El ayuno es una expresión radical de fe, donde nosotros apartamos tiempo y nos humillamos delante del Señor y nos negamos comida para enseñar nuestra dependencia completa en el Señor. En la palabra, en la Biblia, el ayuno muchas veces fue usado cuando Israel se encontraba quebrantado y con necesidad de una intervención radical de parte de Dios. Por ejemplo, cuando Nehemías supo de la destrucción de Israel, de Jerusalén y la condición de la ciudad, él fue quebrantado, tuvo compasión por los suyos y ayunó delante del Señor. Nehemías 1:1-4, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, y me hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Muchos de nosotros, si no todos, tenemos parientes a quienes hemos compartido el Evangelio, y ellos han sido difíciles y duros. Y mi pregunta para nosotros, frente a la dureza, frente a lo que se ve como un corazón de mármol, un corazón de piedra, una voluntad que parece como un castillo inquebrantable, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos acudido al recurso del ayuno? Nos falta hacer ayuno, pastor, como iglesia. Y debemos de considerarlo para las actividades de invierno. Hemos rogado, nos hemos humillado delante de Dios y ayunado y rogado a Dios que Él haga la obra en nuestros parientes, en nuestro Israel. Hermanos, hermanas, si nosotros tenemos compasión, tenemos que estar de rodillas y tenemos que comprometernos a ayunar. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó por alguien? Voy a cambiar la pregunta. ¿Ha usted en su vida ayunado por alguien? Comprométanos, que nos comprometamos a ayunar. Tercero, ¿de qué manera podemos comprometernos? Primero, orar. Segundo, ayunar. Tercero, hablar. Sí, soltar la lengua. Jesús nos entregó una comisión a ir y predicar el Evangelio de Cristo. El pastor enseñó de este pasaje el miércoles pasado acerca de misiones. Mateo 28. Busque Mateo 28, 19-20. Por tanto, ir y hacer discípulos. Mateo 28, del 19-20. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de personas que salían y predicaban el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Compartir, hablar, predicar el Evangelio requiere compromiso. ¿En qué sentido? De salir de su timidez y su comodidad. Y hablar de algo que requiere de nuevo y algo incómodo para conversar. ¿De qué se está hablando? De la condición espiritual del oyente.
No es agradable decir a alguien que a pesar de todas las cosas buenas que tú has hecho en tu vida, eres un pecador. Y todo el mundo dice, sí, hermano Luis, yo soy pecador. Sí, pero no es solamente eso. Eres un pecador condenado. ¿En qué sentido condenado? Que vas a enfrentar el castigo eterno de Dios en un lugar que arde con fuego y azufre. Y que solamente hay una esperanza. No es sus esfuerzos, no es tu conocimiento, no es tu religión, solamente Jesucristo. Entre paréntesis, si usted no habla del castigo, del pecado, del infierno a alguien y solo habla del amor de Dios, esa persona no se va a convertir. ¿Cómo puedo ser sanado si no sé si estoy enfermo? ¿Cómo voy a poder realmente tomar la medicina de Dios si no me doy cuenta que estoy enfermo? Amén. Tener esa conversación requiere valentía. Requiere denuedo. Requiere gracia de Dios. Y que no sabes cómo la persona va a reaccionar. Pero tenemos que hablar. Debemos de orar y ayunar y rogar al Señor que abra las puertas para conversar con esa persona. En el tiempo de Dios, en el momento de Dios, Dios abre las puertas. El domingo pasado, el Señor abrió las puertas conmigo, con Jesús, para realmente presentarle el Evangelio de manera clara. Estábamos conversando de otra cosa, ¿cierto, Jesús? Pero sentí libertad en ese momento. Jesús, ¿y qué piensas de todo lo que he aprendido? Y ahí entonces fue la entrada y conversamos. Y Jesús entendió. Comprometerse a hablar. Comprometerse a salir. Amén. Comprometerse a salir a testificar. No es solamente los tuyos en tu círculo de gente. Somos mandados a predicar a nuestra Jerusalén, a nuestra Judea, a nuestra Samaria y hasta los fines de la tierra. Salir a testificar. Salimos los sábados. ¿Qué está haciendo usted sábado a las 10 de la mañana? Que tiene consecuencia eterna. La cocina limpia no tiene consecuencia eterna. La ropa lavada no tiene consecuencia eterna. El salir a comprar comida no tiene consecuencia eterna. Siendo honesto. Amén. Me están mirando con ojos de odio en este momento. El dormir un poco más no tiene consecuencia eterna. El arreglar las cosas en la casa no tiene consecuencia eterna. 2 horas de su tiempo cada sábado para tener un impacto eterno en la vida de alguien. La ropa puede esperar. La comida puede esperar. La cocina puede esperar. El dormir puede esperar. Comprométete. Amén. Espero ver más gente los días sábados cuando salimos a testificar a las 10 de la mañana hasta el mediodía, 12:30. ¿Qué está haciendo? ¿Y sabe qué? Eso es el medio que Dios va a usar para prepararte para hablar con los suyos. Amén. Los que salen regularmente, si el Señor abre las puertas para conversar, ya sabemos cómo vamos a conversar y ya tenemos la experiencia de hablar con todo tipo de gente y con todo tipo de interrogante que la gente tiene. 2 horas de su tiempo. Invertirlo para tener un impacto eterno en la vida de alguien. ¿Cuánto dice amén? Eso es compromiso. Compromiso en orar, compromiso en ayunar, compromiso en hablar, testificar, al salir.
compromiso en servirles. Compromiso en visitar, en llamar, en mandar mensajes, en salir a comer con las personas, en hacerles sentir bienvenidos, invertir, comprometerse en servir. Quiero terminar con un poema. Yo no soy poeta, lejos de poeta soy yo. Que realmente parece una oración, y creo que esto comunica muy bien lo que he estado tratando de transmitir a través de Romanos 9, 1 al 5. Señor, ayúdame a vivir de día a día, olvidando de mi ser, que aun cuando orar, mis oraciones sean para lo demás. Ayúdame en cada obra que hago, que sea sincero y no deshonesto, y sepa que todo lo que hago para ti sea hecho para todos. Que mi yo sea crucificado y muerto y sepultado, y que sean vano mis esfuerzos, sean para levantar de nuevo, a no ser sea para vivir para otros. Cuando mi labor en la tierra termina y mi nuevo labor en el cielo comienza, que la corona que recibo sea olvidado mientras piensa en lo demás. Otros, Señor, sí, otros, que esto sea mi lema, ayúdame a vivir para otros, para que pueda vivir como ti. Hermanos, eso debería ser nuestro sentir. Si nosotros hemos sido bendecidos grandemente en la vida cristiana, amén, pero no estamos supuestos a enfocar en lo nuestro. Estamos supuestos a tener conciencia de lo demás, a tener compasión con los demás y comprometernos con lo demás. Eso es una vida cristiana completa, no consumista. ¿Quieres una vida cristiana completa? Piensa en lo demás. Tenga conciencia, tenga compasión y comprométese con lo demás. ¿Quieres ser un cristiano consumista? Simplemente venga a la iglesia y escuche y punto. Y que vive tu vida cristiana. Somos llamados a ser cristianos completos. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por la dicha de su palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, Señor. Padre, hemos estado aprendiendo de la segunda venida de Cristo, de la inminente realidad, Señor, de que su plan redentor ha de culminarse y terminar, Señor. Donde Cristo ha de regresar por su iglesia, donde Cristo ha, Señor, después de instalar su reino. Y Señor, cuando habrá entonces el gran juicio, Señor, sobre los hombres, Señor. Y estamos viviendo todavía, Señor, en el tiempo de la gracia. En el tiempo, Señor, donde las almas todavía pueden ser salvas, Señor. Señor, como su pueblo, como sus redimidos, Señor, aquí en la tierra. Usted nos ha dejado con vida, Señor. No, Señor, para que nosotros vivamos solamente por nosotros, sino por otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener conciencia. Ayúdanos, Señor, a mirar más allá de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener compasión por los nuestros, por los que están alrededor de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprometernos, a tener vidas orientadas hacia lo demás, Señor. Donde oramos, donde ayunamos, donde testificamos, donde servimos, Señor, para que las almas
lleguen al conocimiento de la verdad. Si el Señor ha hablado en su vida en esta mañana, y no hay necesidad de piano, venga al altar y hable con su Dios. Si usted ha sido inconsciente, si usted ha estado frío, si usted ya ha perdido la compasión por lo demás, la preocupación, el dolor, la angustia, pide al Señor que te quebrante. Que su voluntad sea conmovida por emociones fundamentadas en la verdad. Para que se compromete con los demás, a tomar acción. No haga las cosas para que la gente mire. No haga las cosas para que los pastores miren. No haga las cosas porque simplemente siente que es un deber. Si no es algo natural, hay problema. Y ruega al Señor que arregle ese problema. Si quieren pasar adelante y orar, pueden pasar. Padre, venimos ante su presencia, Señor, pidiendo perdón. Porque, Señor, vivimos vidas cómodas, Señor, enfocados en nosotros mismos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a tener más conciencia, más compasión, a fin de comprometernos, Señor, con los otros, con nuestro Israel, con nuestra comunidad, Señor. Usted nos tiene en nuestras vidas y nosotros como iglesia en este vecindario, Señor, para ser testimonio vivo de poder de Dios para salvar a los hombres, Señor. Perdónenos, Señor, por no ser lo que deberíamos ser y no hacer lo que deberíamos hacer. Y rogamos por su gracia, Señor, que su Santo Espíritu, Señor, nos dé convicción, nos reprende y nos corrige para que vivamos vidas extrovertidas espiritualmente hablando. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.